Saludos, Dios le bendiga en este día. Estamos con el Salmo 114. Bien, el Salmo 114 dice así: Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario, Israel su señorío. El mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Y dice: ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste, y tú, oh Jordán, que te volviste atrás? Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Bien, lo hemos leído rápido, pero te lo voy a explicar en pocas palabras. Este es uno de los salmos que obviamente los judíos recitaban durante la Pascua, obviamente también allí en Israel. Y en este salmo podemos ver cómo en pocas palabras se nos resume lo que Dios hizo con el pueblo de Israel cuando estaban prisioneros en Egipto, cuando los sacó de Egipto, cuando los hizo cruzar el Mar Rojo con Moisés, cómo cruzaron el Mar Rojo en seco, cómo después anduvieron por el desierto y cómo después de andar por el desierto cruzaron el río Jordán junto con Josué para entrar a poseer la tierra prometida. Este salmo, si nosotros somos inteligentes y sabios en la sabiduría del Espíritu Santo, lo podemos aplicar a nuestras vidas como una enseñanza. Vamos a ver acá cómo el Señor hizo también con nosotros de la misma forma que hizo con Israel, cuando Israel estaba pasando esta situación de esclavitud allí en Egipto y cómo lo llevó a la tierra prometida. Vamos a aplicar este salmo a nuestras vidas. Bien, acá dice que nosotros, me incluyo a todos los hombres del mundo y mujeres del mundo, somos personas que comúnmente vivimos una vida lejos de Dios. Lo mismo pasaba también con Israel. Recordá que Israel estaba en Egipto y ninguno preguntaba por el Señor. Solamente Moisés, que estaba en el desierto, que había escapado de Faraón y se había encontrado con Dios en el desierto, y Dios le había dicho de que lo había elegido para liberar a su pueblo. La palabra liberar, la palabra libertad, la palabra ser libre, la frase hacer libre, salió de la boca de Dios, mientras los israelitas estaban allí prisioneros en Egipto. Qué bueno que es, amigo, amiga, darnos cuenta que en medio de nuestra esclavitud, cuando nosotros no conocíamos a Dios, cuando no preguntábamos por Dios, así como dice Romanos capítulo 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien pregunte por Dios. Así también estábamos nosotros, sin preguntar por Dios, sin buscar a Dios, siguiendo nuestros propios caminos, pensando mal, hablando mal, llevando una vida de pecado, así como pasa comúnmente en las cosas que vos ves todos los días. Personas que no temen a Dios. Y dijimos que temer a Dios era alejarse de los pecados, alejarse de lo que Dios obviamente quiere que nos alejemos, porque el pecado obviamente destruye nuestra vida. Eso lo sabemos todos. Pero ¿qué pasa? Que una persona que no pregunta por Dios es una persona que no se da cuenta que va camino a su propia perdición, a su propia destrucción. También nosotros íbamos camino a nuestra propia destrucción, a no ser que Dios, en ese momento específico en nuestra vida, haya querido liberar nuestra vida del pecado, librar nuestra vida del pecado y traernos al perdón que Él nos ofreció
el cual tenemos hoy dentro de nuestra vida, en nuestro corazón, que sabemos nosotros que Él nos ofreció el perdón y nosotros aceptamos el perdón de Dios y hoy vivimos una vida en esperanza. Pero qué feo que es, amigo, amiga, hermano, hermana, cuando una persona insiste en vivir en el pecado. Qué feo que es cuando una persona, aunque vos le hables y le digas que se aparte del pecado, que hay un Dios que envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir por él, esa persona, sin embargo, insiste en la delincuencia, insiste en la vida de los placeres, en la prostitución, en los vicios, en el alcohol, en la droga, en la violencia. Es terrible ver cómo hay muchas personas a quienes el Señor ya está pensando la forma, la manera en la que los quiere liberar del pecado, pero esas personas insisten y no quieren salir de la esclavitud. Los israelitas, según acá el Salmo 114, le pasaba exactamente lo mismo. Dice que cuando Moisés fue enviado a hablar con Faraón, Faraón no lo quería soltar al pueblo de Israel porque quería que siga siendo esclavo. Obviamente, Dios ya había determinado cómo liberarlos, así como hizo contigo, conmigo también. Nos liberó, nos sacó de lo malo, nos sacó de aquello que era esclavitud para nuestras vidas y nos trajo a la libertad. Y eso es lo que Dios nos ofrece. Nos ofrece libertad. Y obviamente, como dice Romanos 3:10, también quiere darnos la paz que no tenemos por no buscar a Dios. Pero cuando buscamos a Dios, mejor dicho, cuando Él se presenta con su Espíritu Santo delante de nosotros y le aceptamos, y aceptamos lo que Él nos dice y nos muestra, que somos personas que estamos totalmente perdidas en el pecado, perdidas en los vicios, en el alcohol, en las drogas, en las malas compañías, y aceptamos lo que Dios nos ofrece, a partir de aquel momento nosotros somos limpiados de nuestros pecados y de nuestra forma inútil de vivir, nuestra forma necia, nuestra forma oscura de vivir. Y nos acercamos a Dios para vivir en la luz de Dios. Los israelitas también estaban de la misma forma en Egipto. Pero Dios ya había hablado con Moisés y le había dicho: quiero hacer libre a mi pueblo. A mí me pasó eso. Yo hoy lo entiendo. Cuando yo tenía 17, 18 años, ya Dios, a través de su Espíritu Santo, había pensado la manera en hacerme libre. Y yo no lo sabía. Hasta que un día me hablaron y me dijeron que había una iglesia cerca de casa y que había unos jóvenes que se reunían en aquel lugar. Nunca me olvido que yo fui con los paquetes de cigarrillos en mis bolsillos y antes de entrar a la congregación de cristianos de una iglesia cristiana, me fumé un cigarrillo en la puerta antes de ingresar. Pero cuando entré adentro me encontré con un grupo de jóvenes que buscaban a Dios. Era la primera vez que yo vi a un grupo de cristianos. Nunca había tenido un encuentro y nunca había visto cómo vive un cristiano. Obviamente yo jamás, nunca había visto cómo vivía un cristiano y cómo era la vida de un cristiano. Yo estaba acostumbrado a estar y a vivir con mis amigos, con el cigarrillo, con el alcohol,
¿sí? Viviendo una vida sin preguntar por Dios, sin darme cuenta que yo iba iniciándome en el camino de la posible droga, de la posible malas amistades, porque ninguno de mis amigos preguntaba por Dios. Ninguno de mis amigos buscaba a Dios. Yo tampoco. Pero el Señor ya me andaba buscando. Me llevó a esa iglesia, entré, los jóvenes me recibieron y a partir de aquel momento pude entender que Dios me amaba y que Dios me quería así como yo era y que Él estaba dispuesto a perdonarme para que yo viva una vida cerca de Él y me acerque cada día más a Él. Mirá qué bueno que es el amor de Dios por nuestras vidas. Y dice que cuando Israel salió de Egipto de mano de Moisés, fue por el desierto, camino a la libertad, pero Faraón salió por atrás con sus carros, con sus ejércitos, para intentar matarlos a todos allí en el desierto. Pero bajó fuego del cielo en forma de una nube, de una columna de fuego, y no permitió que tocaran al pueblo de Israel. Dios bajó con fuego desde el cielo y se puso entre el ejército del faraón y los israelitas que estaban en el desierto. Se puso en el medio para protegerlos. Fíjate que cuando el Señor hace eso en nuestras vidas, yo me acuerdo que también cuando yo recién había ingresado a la iglesia evangélica y después de haber conocido el amor de Cristo en mi vida, también padecí cosas parecidas. Porque en mi casa apenas se enteraron de que yo estaba concurriendo a una iglesia cristiana, lo primero que hicieron, me acuerdo, fue intentar quemar la Biblia que yo tenía. Y obviamente yo escondí mi Biblia porque yo había descubierto en la Biblia cosas que jamás había leído. Nunca en mi vida había leído la palabra de Dios. Y a partir de aquel momento, mis familiares buscaron mi Biblia para quemármela y yo la escondí. Y yo leía la Biblia con una vela, porque si prendía la luz de mi habitación se daban cuenta que yo estaba leyendo la Biblia y me decían, ¿qué estás leyendo la Biblia? Deja de leer eso. Y yo escondía mi Biblia. Por eso, amigo, amiga, hermano, hermana, lo que te estoy diciendo es tremendo para que vos valores lo que tenés hoy. Tal vez vos tenés una Biblia ahí que no la abrís hace cuánto tiempo y no la lees. Mirá, yo cuando tenía 17 años, escondía mi Biblia y la leía con una vela durante las noches sin que nadie me vea, porque yo quería conocer lo que la Biblia decía, lo que decía de Dios, lo que enseñaba de Dios, porque eso fue lo que a mí me mostró la libertad que hoy tengo en mi vida. No sé por qué hay tantas personas que no valoran las Escrituras. Ahí en la Biblia, amigo, amiga, ahí está la verdad. Jesucristo dijo que tenemos que escudriñar las Escrituras porque las Escrituras hablan de Él, hablan del Hijo de Dios, cómo Cristo murió por nosotros, las cosas que hizo, las cosas que hará, que está haciendo por nosotros. Es feo cuando nosotros no nos damos cuenta que al alcance de nuestra mano tenemos la salvación. La salvación está en la palabra de Dios. En la Biblia está el mensaje de la salvación. Si vos, amigo, amiga, tenés una Biblia y no la usás, bueno, escuchaste lo que te conté hace un momento, ¿verdad? Mi testimonio. Te dije, yo leía la Biblia de noche con una vela, porque si descubrían dónde yo tenía mi Biblia escondida, me la buscaban para quemármela. Después, con el tiempo, aceptaron
de que yo seguía a Cristo. Y hoy, fíjate, enseño la palabra del Señor. Y ya nadie me persigue. Así como pasó con Israel. Una vez que llegó al Mar Rojo, el poder de Dios abrió el Mar Rojo, pasó Israel y pasó del otro lado. Y dejó Faraón de perseguir a Israel. Así pasó conmigo también. Yo pasé espiritualmente mi Mar Rojo, dejaron de perseguirme, dejaron de buscar mi Biblia donde estaba, dejaron de buscarla y aceptaron que yo tenía no solamente una Biblia, después me compré otra, una más grande, y leía la Biblia delante de todos aquellos que querían quemar mi Biblia. Me miraban feo, sí, es verdad, pero hoy, a esos mismos que me miraban feo, a esos mismos les hablo de Cristo con la Biblia abierta. Qué bello que es este Salmo 114, ya que nos habla del poder de Dios, cómo Dios hace en nuestras vidas, de la misma forma que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Y fíjate que el desierto, del que habla acá el capítulo o Salmo 114, es el mismo desierto en el que vamos nosotros a comenzar a aprender la Biblia, a aprender los mandatos de Dios, los mandamientos de Dios. Fue en el desierto donde Moisés, en el monte Sinaí, dicen que el monte temblaba ante la presencia de Dios cuando Dios bajaba con sus ángeles. Ahí fue en el monte Sinaí donde Moisés le dio los mandamientos de Dios y la ley de Dios. También nos pasa lo mismo a nosotros. A mí me pasó lo mismo. Una vez que ya aceptaron que yo tenía mi Biblia, ya no me la quisieron quemar nunca más, comencé yo a leer la Biblia, a estudiarla, a escudriñarla, a ver qué decía de Dios, quién era Cristo, qué había hecho Cristo por mí, qué hizo Dios, cómo es Dios, por qué Dios es un espíritu, qué es un ángel. A leer las historias del Génesis, cómo formó Dios el cielo y la tierra, la obra de Dios en la creación, qué es el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo en nuestras vidas, y así comencé a ver las historias bíblicas, a leerme Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas apostólicas, el Antiguo Testamento, los profetas, y comencé a aprender la palabra de Dios. Los mismos que Israel también allí, en el monte Sinaí. Y acá dice el verso 4, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Qué bello que es cuando vos comenzás a leer la palabra de Dios. Hay un mover del Espíritu. Así como se movió el monte Sinaí, así también cuando nosotros comenzamos a estudiar las Escrituras, comienza a temblar todo a tu alrededor. ¿Por qué? Porque cuando vos comenzás a leer las Escrituras y estudiarlas, los ángeles también están a tu lado para apoyarte. El Espíritu Santo está contigo para apoyarte. Comenzás a leer y a estudiar las Escrituras y comienza tu vida a cambiar. Porque la palabra de Dios va siendo aplicada a tu vida, a tu alma y a tu corazón. Acordate que dice, escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. Acordate que así dice la palabra del Señor, porque no sirve de nada que tengas la Biblia guardada en un cajón, cuando en realidad lo que quiere hacer Dios a través de su Espíritu Santo es que la Biblia te la aprendas y la tengas guardada en tu corazón y no en un cajón o sobre la mesa sin abrirla. Dios quiere que la palabra de Él vos la tengas adentro tuyo, en tus pensamientos y en tu corazón. Las historias bíblicas que las tengas adentro tuyo, en tus pensamientos y en tu corazón. Así que saquemos la Biblia de donde está guardadita, abrámosla
Y tal como dice Apocalipsis que le dijo a Juan, hay que comerse la Biblia espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Comerse el rollo de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir comerse la palabra de Dios? Quiere decir estudiarla la palabra de Dios. Porque el ángel le dijo a Juan, el apóstol, come el rollo, y dice que Juan agarró el rollo donde estaba escrita la palabra de Dios, un librito, y se lo comió. Dice que fue dulce al paladar, pero amargo al vientre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando leemos la palabra de Dios es dulce como la miel. La Biblia, al leerla, es dulce como la miel. Pero después, cuando entra a nuestro vientre, obviamente, espiritualmente, quiere decir que cuando la Biblia entra en nuestro interior, en nuestra alma, obviamente las cosas malas que están adentro deben salir de nosotros. ¿Y qué es lo malo que tenemos adentro? Adentro de nuestros pensamientos. Obviamente el pecado, las cosas escondidas que Jesús dijo que salen del corazón. ¿Y qué hay en el corazón? Adulterio, fornicación, inmundicia, robo, mentira, engaño, traición, malas habladurías, malas intenciones. Todo lo malo que vos ves que sucede en el mundo sale del corazón del hombre y de la mujer. Y así después queremos culpar al diablo por todas las cosas. Sabemos que Satanás está. Pero Satanás es un ser que se aprovecha de tus errores. Cuando vos te equivocás y cuando vos sacás las cosas malas de tu corazón y las manifestás y las ponés por práctica, cuando vos sacás lo malo de tu corazón, el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, el adulterio, la fornicación, la inmundicia, ahí aparece Satanás para hacer lo que él quiere desde afuera y acusarte de que tenés adentro de tu corazón todas esas inmundicias. Por eso el Espíritu Santo, a través de la Biblia, lo que va a hacer es limpiar tu corazón de esas cosas malas para que Satanás después no tenga de qué acusarte. La Biblia bien dice, resistí al diablo y huirá de ustedes. ¿Y cómo le vamos a resistir al diablo? ¿Peleando con el diablo, reprendiendo al diablo? No, lo vamos a resistir al diablo santificándonos, limpiando nuestro corazón, limpiando lo que tenemos adentro. ¿Y cómo se limpia? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios y cumpliendo la palabra de Dios. El Salmo 114 dice que Israel cruzó el Mar Rojo, pasó, fue al desierto, recibió la ley y después ya intentó cruzar el río Jordán. Pero el río Jordán habría de cruzarlo con un hombre llamado Josué. Y acá dice, fíjate cómo nos habla el Salmo 114, también del río Jordán en el punto 5. Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Dice que el río Jordán se volvió atrás. Si vos lees Josué, el libro de Josué de la Biblia, en el capítulo 1 vas a ver la historia cómo Josué prepara al pueblo de Israel para cruzar el río Jordán. Y cuenta la historia que cuando Josué se preparó para cruzar el río Jordán para poseer la tierra prometida, cuenta la historia que iban con el arca, donde estaban los mandamientos de Dios, guardados en esa caja de oro, donde se manifestaba la presencia de Dios en esa caja, en esa arca. Al arca la pusieron en medio de ellos, y cuando Josué les dijo, lleven el arca, porque con el arca van a cruzar el río Jordán, y van a cruzar el río Jordán en seco. Ninguno creyó. ¿Cómo que habrían de cruzar el río Jordán en seco si el río Jordán estaba desbordado
de agua, pero había que cruzar hasta el otro lado para alcanzar la tierra prometida. El Jordán es un problema simbólico en nuestra vida, en la vida de todo creyente. Los problemas los vamos a pasar. Las persecuciones del diablo la tenemos que aguantar y la tenemos que pasar. Y Dios va a estar con nosotros como estuvo con Israel, allí en el desierto, antes de cruzar el Mar Rojo, después de cruzar el Mar Rojo. Al estar en el desierto, aprenderemos la palabra del Señor, caminaremos en nuestra vida, estudiando las Escrituras, escuchando los mensajes, alabando al Señor, haciendo buenas obras. Pero después, en un momento de nuestra vida, vamos a comenzar a madurar, a crecer como cristiano. Y es necesario que ya cuentes con la presencia de Dios. Fíjate el punto 7. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. La presencia de Dios a través del Espíritu Santo debe estar contigo después de un tiempo en el que vos ya hayas sido sacado del mundo, traído al reino de Cristo, haber caminado con el Señor un buen tiempo, haber estudiado la palabra de Dios, haber estudiado las Escrituras, teniendo la palabra de Dios adentro de tu corazón. Ahora, con todos esos elementos de Dios, con toda esa fuerza de Dios, ya tenés la presencia de Dios contigo para cruzar el río Jordán. El río Jordán son los problemas. Ya tenés la presencia de Dios contigo para cruzar y pasar por encima de tus problemas. Dice la Biblia en Josué capítulo 1, que Josué le dijo, vamos a cruzar el río Jordán en seco. Y el río estaba totalmente tapado de agua, lleno de agua, y la corriente los podía arrastrar. Pero pusieron el arca, donde estaban los mandamientos, en medio de ellos, y cuando pisaron el río se detuvo en la parte de arriba y se desvió. Y cruzaron todos los israelitas a la tierra prometida y cruzaron en seco, porque el río se detuvo más arriba y se desvió. ¿Quién lo hace eso? El Espíritu Santo de Dios. Pero vos, amigo, amiga, tenés que tener el arca de los mandamientos. ¿Qué había dentro del arca? La palabra de Dios. ¿Dónde está el arca de Dios? En tu corazón. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? En tu corazón. ¿Querés la presencia de Dios? Tenés que tener también la palabra de Dios morando, viviendo adentro tuyo. ¿Cómo queremos nosotros, los cristianos, tener la presencia de Dios si no tenemos la palabra de Dios morando adentro de nuestros pensamientos, adentro de nuestro corazón? Esa es la única manera, la única forma en la que la presencia de Dios va a ir con nosotros, siempre y cuando tengamos la palabra de Dios viviendo en nuestros pensamientos. Obviamente, ahí va a temblar el enemigo, los problemas, van a caer, van a ser derribados los problemas, el diablo, sus demonios, las personas que nos odian, porque la presencia del Dios de Jacob va contigo. Y obviamente el punto 8 que dice acá, el cual cambió la peña en estanque de agua, vas a ver cómo esa roca, que es ese problema que está delante tuyo, porque ¿qué vas a sacar de la roca? ¿Qué hay en una roca? Nada. A donde no hay nada, vas a ver que ahí y de ahí brota la presencia de las bendiciones de Dios. ¿Cuál es la roca que tenés en tu vida o que yo tengo en mi vida? Del lugar donde nosotros queremos obtener algo que no podemos obtener, sacar algo que no podemos sacar, y vemos que ese lugar es un lugar que no tiene vida, es un lugar imposible, que es un lugar donde no podemos obtener nada, pero que sin embargo, de ahí, de ese lugar, Dios puede hacer brotar una bendición.
Brotó agua de la roca que le dio de beber a Israel en el desierto. Brotó agua de la peña para darle de beber agua fresca, agua pura al pueblo de Israel. Así hace Dios. Donde vos decís, acá no hay nada, ahí hay de todo, de parte de Dios. Bien, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida y que Dios te haya hablado con esto, para que vos entiendas que el Salmo 114 es un salmo que nos da el ejemplo típico y característico de nuestra vida. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que derrame su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Bien, me voy a arrodillar. Si vos te querés arrodillar conmigo, arrodillate conmigo. Acá es media mañana en Argentina, en el norte de Argentina. Estoy hablando desde acá, desde el norte, desde una ciudad llamada Tucumán. Así que bueno, voy a levantar mis manos al cielo y voy a orar para que el Señor te haga entender que solamente con su presencia, con su palabra adentro de tu corazón, vas a tener la presencia de Dios para vencer y para obtener lo que Dios quiere que obtengas en tu vida, que es una vida en santidad, una vida en victoria, pero en Cristo Jesús. Padre, te doy gloria, Señor, alabanza y magnificencia en este día. Te pido, Dios mío, por las personas que han escuchado y están escuchando en este momento este salmo, Señor, el 114. Señor, enséñales cada día que ellos tienen que aprender tu mensaje, que aprender tu palabra, que aprender las escrituras, que ponerla por obra, Dios mío. Es la forma en la que la presencia de tu Santo Espíritu va a ir con ellos en todo momento y en todo lugar. Señor, que tu presencia, a través de tu santa palabra, Dios mío, viva en los corazones de ellos. Que tu presencia y tu gloria, Dios mío, los ilumine, así como iluminó a Israel por el desierto. Que tu presencia los haga pasar los grandes problemas y atravesarlos, así como Israel atravesó también el Mar Rojo y el río Jordán. Dios mío, guía a tu pueblo, guía, Señor, a los cristianos, llévalos, Señor, por caminos de bendición. Y Dios mío, en este momento, si hay alguien, Señor, que todavía no fue bautizado con tu Espíritu Santo, Dios mío, te pido que le bautices con tu Espíritu Santo. Dale profecía, lengua, discernimiento de espíritu. Capacita a tu pueblo, Señor. Capacita también a los cristianos para que todos ellos, Señor, sean llenos de la presencia de tu Santo Espíritu. Llénalos de tu palabra. Llénalos, Señor, de la Biblia en sus corazones. Cada capítulo, cada versículo, Señor, escríbelos en su mente y en sus corazones. Bien, amigo, amiga, espero que haya sido de mucha bendición para tu vida este salmo y más tarde o mañana estamos viendo el Salmo 115. Dios te bendiga.